Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy iniciaremos resolviendo algunas dudas sobre el proyecto, la segunda parte que entregaremos el próximo lunes como parte de su evaluación. Y después empezaremos con la tercera parte del curso y última, que se llama curvatura y termodinámica, ¿okay? Donde explicaremos los fenómenos que se llaman capilares y estudiaremos entidades geométricas como esferas, en el caso de gotas y burbujas, por ejemplo, y cómo esto se relaciona a la estabilidad de sistemas dispersos como emulsiones o geles. Ok, así que bien. Voy a compartir las indicaciones de la parte 2 de la del proyecto. Ok. Bien. Entrega es el siguiente lunes. Ok, así que tenemos que identificar dentro de la industria que escogimos, ya sea farmacéutica, cosmética, automotriz, petrolera, la que hayan escogido, un sistema disperso relevante. ¿Okay? Esto puede ser un gel, una disolución, una emulsión, una espuma, ¿okay? Un coloide, por ejemplo. ¿Okay? Y bien, en este sistema disperso podemos tener una disolución de un tensoactivo, podemos tener una microemulsión, puede ser un liposoma, un cristal líquido, ¿okay? Una espuma en alguna formulación detergente, etc. Depende de la industria que hayan escogido. Una pintura en sí es un sistema disperso también, con polímeros dispersos en un disolvente y pigmentos también. Después vamos a caracterizar a este sistema disperso encontrando la siguiente información. Bien, ahora no todos los sistemas dispersos van a tener el mismo ámbito de información. Unos van a estar más caracterizados que otros. Si escogieron un sistema que, digamos, está en la frontera del conocimiento, pues va a haber menos datos. Eso no le quita mérito a la investigación, solamente hay que ser enfáticos en lo que han encontrado y lo que no se ha encontrado. En cualquiera de estos casos, la descripción de la fase continua y dispersa, si es posible hacerla, por ejemplo, en una emulsión, quién está dispersando a quién, es decir, si tienen una emulsión es agua en aceite o es aceite en agua. Si tienen una espuma, esta espuma es el gas, es aire o es CO2 o es nitrógeno, y quién está formando la espuma. Okay, ¿quién es el líquido que está rodeando a ese gas en la espuma? Si es un gel, lo mismo, que líquido está siendo rodeado por una estructura. Si es una disolución de tensoactivo o de algún anfifilo, ¿quién es la fase continua? Y en este caso la fase dispersa será, por ejemplo, los monómeros de tensoactivo disueltos en un mar de agua o en un mar de aceite, también hay ese caso, ¿no? La composición química, queremos saber qué sustancias estamos hablando. Por ejemplo, si tienen una disolución de aceite de cánola, cómo es su composición química y está en contacto con un tensoactivo como el Twin 80, bueno, cómo es esa estructura química, qué identificadores moleculares podemos hablar, ¿no? Si es un nonilfenol, ya tenemos varias maneras de identificarlo.
con el peso molecular, con su estructura, etcétera. Bien, en el caso de la composición química de las fases del sistema, puede que tengan un sistema que es de varios componentes. Puede que tengan un electrolito en mezcla con un alcohol, en contacto con un tensoactivo, todo esto disuelto en agua, por ejemplo, ¿no? Solamente es describir qué están considerando como el sistema. Bien, el punto 3 es el que más dudas tienen, según entiendo, y es describir las propiedades físico-químicas del sistema. ¿Ok? Así que ustedes en las bases de datos que usamos como Science Direct o en el buscador de la American Chemical Society o en Scopus, ustedes conociendo ya el sistema que les interesa, buscan, por ejemplo, diagramas de fases, es decir, como los que estudiamos aquí de temperatura contra composición, o diagramas ternarios, como los que vimos la sesión pasada. ¿Ok? Después, en el caso de energía de superficie, es encontrar un parámetro asociado a la superficie que caracterice al sistema. ¿Ok? No es el mismo para todos, porque depende de qué sistema disperso encontraron. Es decir, si encontraron una disolución o se están enfocando en una disolución, puede que sea más sencillo encontrar datos de tensión superficial, ¿ok? Pero si están en una emulsión, por ejemplo, puede que encuentren datos de tensión interfacial, o si están en sistemas de tipo espumoso, igual y no encuentran este parámetro, sino que tienen que encontrar parámetros que caractericen a la espuma, como la estabilidad de la espuma, el tamaño de la celda de la espuma, es decir, cómo en las publicaciones, qué datos hay disponibles. Estos 4 puntos puede que estén muy limitados para lo que ustedes están encontrando. Sin duda ustedes están encontrando más allá de esto. Así que lo que pueden encontrar, por ejemplo, de un gel es la concentración en la cual se forma, qué técnicas experimentales están usando para caracterizar a los geles. En el caso de coloides, cómo se estabilizan los coloides, si se agrega algún componente. Es decir, estas propiedades físico-químicas del sistema no están limitadas a estos 4 puntos. Ustedes están encontrando más información. Por ejemplo, en el caso de los liposomas, que son agregados moleculares de moléculas anfílicas, afines a la grasa y con características de tensoactivo, puede que no encuentren datos de tensión superficial, ¿no? En disoluciones acuosas, pero sí encuentren los diagramas de fase para cierto sistema. ¿Ok? Igual para un liposoma no encuentran la tensión interfacial, pero sí encuentran cómo caracterizar la estructura de ese liposoma, ¿no? ¿Qué técnicas hay para caracterizar ese sistema? En el caso del punto 3.3 que dice reparto seno-superficie, quiere decir que si encuentran datos de tensión superficial, por ejemplo, ustedes podrían calcular con los métodos que hemos visto en clase, pueden calcular una concentración de superficie. ¿Ok? En el caso también de tensión interfacial, también con las mismas ecuaciones, se pueden calcular concentraciones interfaciales. También el reparto seno-superficie está dado por parámetros como el efecto hidrofóbico, que aquí le llamamos beta, es decir, parámetros que nos digan que el sistema o el
tensoactivo o la molécula, que nos diga cómo se establece y si está llegando a la superficie. ¿Okay? Alguna información que nos diga que sí está llegando a la superficie. Aún no definimos, por ejemplo, el ángulo de contacto, que es colocar una gota sobre una superficie y medir qué ángulo forma esa gota sobre la superficie. Eso también es una propiedad físico-química que podrían encontrar. Les digo esto. Y, por ejemplo, en el 3.4, concentración de superficie. Recuerdan que cuando hablamos de los tensoactivos, vimos una imagen que viene en un catálogo que nos quiere vender surfinol y lo comparan con dodesil sulfato de sodio. Y nos muestran una caída de tensión superficial en función de la concentración. Esa concentración es la concentración en el seno del líquido, ¿ok? Que estaba en milimolar, ¿ok? Y la tensión superficial nos permitiría entonces a esas concentraciones milimolares, que son las concentraciones que le llamamos del seno del líquido, a partir de esos datos podríamos encontrar una concentración de superficie. Les repito, no es como usual, o no creo que suceda, que todos puedan encontrar las concentraciones de superficie del sistema disperso que encontraron. Sobre todo porque estoy viendo que están escogiendo sistemas bastante complejos, lo cual pues me da gusto. Pero entonces se enfrentan a que tal vez no haya tantos datos publicados. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, hasta el punto 3? Yo tengo duda, profesor. Sí. Bueno, yo sí encontré bastantes datos, pero solamente encontré como las gráficas, no venían datos en específico. Entonces, Uh-huh. pues no quería hacerle como a ojo de buen cubero, escoger los datos y pues hacer mis Ok. propias gráficas, pero no sé si se pueda. Hay herramientas para poder extraer de la imagen que nos da el artículo. Podemos extraer con herramientas, por ejemplo, esta que les voy a poner en el chat. WebPlot Digitizer, eso es gratis, lo pueden bajar, es legal, obviamente. Entonces, ustedes pueden tomar captura de pantalla del artículo, de la imagen, del diagrama que les interesa, y necesitan por lo menos que sí sepan los ejes, ¿no? En qué unidades están los ejes y de dónde a dónde van. Es la única información que les pide ese programa. Establecer bien los ejes y después ustedes pueden ir, es más, vamos a verlo, ¿no? Ustedes pueden ir dibujando el sistema, ¿ok? Así que les voy a dar un ejemplo del WebPlot Digitizer si quieren extraer datos, y esto les va a servir en cualquier materia, ¿no? Así que denme un momento. Bien, aquí está este programa que lo pueden descargar. Entonces, en el centro les va a pedir que carguen una imagen. Ok, por ejemplo, esta. Se carga la imagen así como la obtengan del artículo, ¿no? Y después se van a definir los ejes. Ok, y les va a decir, les va a preguntar, ¿de qué estamos hablando? ¿De una gráfica XY? ¿De una gráfica de barras? ¿De un diagrama polar? ¿Diagrama ternario? Ok, o una imagen. Entonces, les va a decir que les diga quién, o ustedes indiquen quiénes son los ejes, ¿no? X1 y X2, por ejemplo, los extremos.
de las abscisas y los extremos de las ordenadas. ¿Ok? Entonces ustedes escogen la ordenada y la abscisa. Por ejemplo, aquí en el inicio de la gráfica, inicia en 0 y en -2, ¿no? Entonces ya dicen, ahí es x1. Y x2, aquí, por ejemplo, va más allá de este 6. Pero ustedes están con la certeza de que la gráfica llega aquí a 6, ¿no? Y ese sería su x2. Después x1 está de este lado. Y también aquí está y1, el valor de y1 que conocen. Y, por ejemplo, esta sí llega a 2 en y. Y ya conocen y2, ¿ok? Y después asignan, ¿no?, los valores. Por ejemplo, aquí x va de 0 a 6. Y y va de -2 a 2. Y no está en escala logarítmica, está directo. Así, ya el programa ya sabe, ya identificó todos los puntos, ya creó una matriz de puntos. Entonces ustedes pueden ir seleccionando cada punto que les interesa. Por ejemplo, esta segunda intersección. Ok, ya les dice en dónde está y lo agregan. Y ya dicen, ya tengo un punto, ya tengo 2 puntos, 3 y así se van. Y después pueden ver los datos, ¿no? Y aquí ya están aquí y los pueden copiar a Excel o a lo que ustedes quieran. Ok, así que se llama Webplot Digitizer. Y para este caso que nos pregunta Carla, pueden así obtener datos de una gráfica que no les da, solamente les da los puntos, ¿no? No les da la tabla de datos. Pueden así obtener esos datos. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra duda hasta dónde vamos? Ok. Profe, yo tengo. Sí. En la parte de lo de concentración de superficies en las formulaciones comerciales, o sea, sería básicamente hacer lo mismo que en lo del reparto seno-superficie o... Sí, es muy parecido. Realmente es muy parecido. O sea, reparto seno-superficie es un poco más general, porque puedes hablar de el efecto hidrofóbico, como beta. Puedes hablar de una isoterma de absorción, ¿no?, con teta, que es la fracción de espacios ocupados. Y ya en el punto 4 es muy específico, ¿no? Ese es gamma. Concentración de superficie es gamma. Y el 3 es un poco más general. En el 3, si solo encuentras gamma, podrías cubrir esos 2 puntos solamente con gamma. Pero si encuentras también un valor, algo que te diga el efecto hidrofóbico, sería del punto 3.3. Ok. Bien. Bien, ahora, toxicidad supongo que no es complicado. Profe, Sí. por ejemplo, el que nosotros escogimos, haz de cuenta que es una sal cuaternaria y nos dice que no se absorbe, entonces que no tiene toxicidad, pero como es de bromo, sí, pues estábamos pensando, o sea, tal cual no viene la toxicidad de nuestro sistema, pero sí lo encontramos como por partes, entonces no sé si lo podamos meter así como justo como, bueno, la parte de la sal cuaternaria pues no se absorbe y no hay problema, pero pues el bromuro y ya poner como la toxicidad del bromuro aparte. Pero es la misma molécula, o sea, es una sal de bromuro, o sea, un bromuro de... Es el ceto... ¿Es el CTAB? No. Ok. Sí, es que es así como su hermano que se parece, pero no es. Es el bromuro de cetalconio.
de benzalconio. No, es que son diferentes. Ok, bueno. Ajá. La toxicidad no podríamos separarla, o sea, Ok. del bromuro de la parte activa en la superficie. Ajá. Es que entonces estábamos también. Ajá, es que justo no hay por ningún lado, o sea, como que no es como muy popular y no viene. No, Entonces ajá. encontramos La del CTAB, la del esa sí CTAB. encontramos todo. Ajá. Entonces, pues estábamos pensando en Ok. entonces, pues mejor cambiarlo. Pero pues del otro ya teníamos todo. Sí, entonces no No, sabíamos no, cómo. no sería necesario cambiarlo, sino simplemente indicar en ese punto lo que encontraron Ujú. o lo que no pudieron encontrar Ok. y hacer como el comentario, ¿no? De que para sus primos, por ejemplo, sí hay más Ujú. información. Sí. Pero, por ejemplo, podrían, no sé si encontraron o saben quién vende el producto y allí deberían tener la hoja de datos de seguridad, ¿no? No Es viene. que vimos que lo tenían en Merca. Y luego así las hojas que vienen, nada más vienen, información no available, o sea, como no disponible y así todo, no disponible, no, no disponible. Ok, Sí, no tiene nada. pues lo que hayan encontrado, en fin, esas es muy común, Ok. tristemente, que a veces no se encuentran, pero si pueden adjuntar esas hojas de seguridad Sí. que aunque no tengan el N available, pues se usa, ¿no? Ustedes, así como ustedes no encontraron, em, mm, pero igual lo podemos usar, ¿no? Ok. Ok, Sí, perfecto. gracias. Vale. Gracias. Bien, identificación de materiales anfifílicos quiere decir que si hay algún otro material, aparte del tensoactivo principal, por ejemplo, si hay otro material en el sistema que tenga actividad superficial, por ejemplo, en los shampoos está el lauril sulfato de sodio, que es el tensoactivo principal, pero también están las cocoamidos, ¿no? Las betaínas, tensoactivos más chiquitos que no tienen encargada la parte de detergencia, sino tienen encargada la parte de espumación o de acondicionamiento, etcétera, ¿no? Materiales que no son el principal, pero también están presentes. O también en sistemas ternarios podemos tener el agua, el aceite, el alcohol y un tensoactivo. Aquí el tensoactivo sería el componente principal anfifílico, pero el alcohol, como el propanol, por ejemplo, también tiene actividad en la superficie. ¿Ok? En el caso de que ustedes en su sistema exista estos materiales que son más pequeños, allí los incluiríamos. Si no, pues solamente comentar que en nuestro sistema no hay otros materiales anfifílicos. Otro material anfifílico que podrían tener es algún polímero, alguna proteína. Ok, pero si no lo encuentran, solamente contestar que no se encontraron otros materiales anfifílicos. Profe, ¿Sí? entonces, digamos que si nuestro sistema no tiene nada de eso, o sea, no lo pondríamos. Ajá, exacto. O tenemos que tener como un producto y entonces describir como todas esas partes. No, si su sistema no incluyeron otros materiales anfifílicos, solamente comentar que no hay otros sistemas. Ok. Ok. Gracias, Ok. profe. Bien, en síntesis es la obtención, ¿no? Cómo sintetizamos esto en el laboratorio o si encuentran a escala industrial. Ok. Sobre todo de los tensoactivos, de los materiales que estamos estudiando, ¿no? Si son, por ejemplo, liposomas, hay varias técnicas, ¿no? De cómo se obtienen o cómo es la obtención de los tensoactivos que producen las liposomas. Después, aquí, en síntesis, vean que vamos a tener que distinguir, ¿no? Síntesis de los componentes es solamente el tensoactivo, por ejemplo.
Y producción del sistema disperso es cómo se genera esta espuma, esta emulsión, este liposoma. ¿Ok? Son dos puntos distintos. La producción del sistema disperso podría ser mediante agitación o por una reacción de polimerización en emulsión. Hay algunas técnicas que congelan la mezcla y así se obtiene el sistema disperso. Hay otras que calcinan algunos componentes. Es lo que esperaríamos encontrar en 7. Otra es más sencilla. Si es una disolución, pues simplemente es la disolución de los compuestos, ¿no? Esa dificultad va a depender de qué sistema encontrar. Y por último, análisis de la sustentabilidad. Pues está en relación también con el punto 4. Como saben, ustedes ya tienen que tomar en cuenta qué tan sustentable es un proceso. Por ejemplo, BASF tiene este concepto que es la economía circular, en la que obtienen una materia prima, la transforman en nuestro producto que nos interesa y después los residuos, al crear ese producto, se usan para volver a crear la materia prima. ¿Ok? Eso es un ejemplo de economía circular. Es decir, allí el análisis de la sustentabilidad es, por ejemplo, decir de dónde viene la materia prima y una vez que se ha producido lo que nos interesa, ¿qué pasa con los residuos? Obviamente este análisis es más o menos de unos 15 años para acá, que ha tenido más importancia, así que es donde puede que no encuentren tantos datos. ¿Ok? Pero eso sería el análisis, buscar de dónde viene la materia prima. Si esa materia prima se obtiene, por ejemplo, el aceite de palma, pues es una materia prima conflictiva porque para obtenerlo se deforesta, ¿no? Parte del bosque de palma, ¿no? Donde hay fauna nativa y esta obtención del aceite de palma pues sufre, ¿no? O en el caso de los residuos, si hay que desecharlo en el lecho de un río o en algún cuerpo de agua o que se está absorbiendo y llega a los mantos freáticos, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Algunos términos que podrían encontrar aquí son la movilidad en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, los tensoactivos que se disocian, por ejemplo, los nonilfenoles, que se pueden descomponer y dejar la cadena hidrocarbonato de un lado y el nonilfenol del otro, y son endocrino disruptores, pues aquí habría que hablar de ello, ¿no? En el punto 8. Los tensoactivos catiónicos, qué movilidad tienen en el ambiente y si para obtenerlos necesitamos quemar un bosque, ¿no? O algo así. Pero es ahí en el punto 8 donde ustedes deben comentar cómo se obtienen estas materias primas y cuál es el manejo de los residuos. Profe. Sí. También nosotros como para o sea, saber eso, buscamos como el significado de sustentabilidad y también como apreciar como eso como sí, también de lo ecológico, pero también como un poco de los precios y así. No sé si también tenemos que incluir eso porque no encontramos realmente mucho de eso. Mucho análisis de eso.
O sea, ¿como cuánto cuesta? Análisis de... O sea, como costo-beneficio, algo así. Ah, costo-beneficio. Bueno, no me referiría a esto, sino más Ok. bien es la sustentabilidad para el ambiente. Ok. Ya cuando ustedes pongan su empresa y quieran un análisis de sustentabilidad, pues es que si venden un producto en 10 pesos, pero les cuesta hacerlo 9.99. Ok. No Ok. sería muy de nuestra parte. Sí. Sí, Ok. ok, bueno, pero sí, eso se refiere en el ámbito económico, pero por ahora nos enfocamos en la parte Ambiental. ambiental. Ok, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces, esta segunda entrega es el próximo lunes. De ahí entonces pueden seguir escribiéndome con sus dudas y voy a ir tratando de contestarlas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que colecten datos, ¿no? Desde todo lo que puedan del sistema, colectar datos e irlos acomodando más o menos en esta estructura. Obviamente, si no encuentran tensión superficial, no es el fin del mundo, ¿no? Pero sí díganme qué sí encontraron y que tenga que ver con los temas que estamos tratando en esta clase, ¿no? O sea, de eso se trata el proyecto. Datos que tengan que ver con la ciencia de las superficies, como la absorción, las tensiones superficiales, los ángulos de contacto, la espumación y la formación de gotas, la formación de burbujas, etcétera. ¿De acuerdo? Profesor, bueno, yo no me acordaba que nos había dejado otra semana, pero pues ya se la envié, ¿no? ¿Lo puede ignorar, por favor? Lo quiero corregir Claro. todavía. Sí, justamente algunos me Gracias. entregaron hoy o ayer, entonces lo pueden arrepentirse, ¿ok? Y entregarlo ya más pulido la siguiente semana. Bueno, con este preámbulo del proyecto, allí la dejamos. Si tienen más dudas, pueden escribir. Ahora vamos a la parte de la clase de hoy, que es termodinámica y curvatura. Así que les voy a compartir esa presentación. Bien, curvatura y termodinámica nos aleja de las paredes de nuestros sistemas y pues las curva, ¿no? Entonces, en nuestros cursos de equilibrio y de fisicoquímica, definimos al equilibrio como la situación en que las propiedades macroscópicas ya no son función del tiempo, ¿okay? Y definimos 3 tipos de equilibrio. El equilibrio térmico, con la igualdad de temperaturas entre 2 fases o n fases que tengamos en contacto. El equilibrio mecánico, que hoy nos vamos a enfocar en el equilibrio mecánico, la igualdad de presiones entre las fases. Y el equilibrio material o equilibrio químico, cuando tenemos igualdad de potenciales químicos de un componente en las fases en contacto. ¿Ok? Así que vamos a ver este ejemplo para trasladarlo. Este equilibrio mecánico es en interfaces planas. ¿Ok? Así que vamos a complicarlo un poco para esta clase. Vean, aquí tenemos interfaces planas. Alfa y beta son 2 fases volumétricas en contacto. Aquí, a diferencia de el curso de equilibrio y cinética, aquí ya conocemos que esta frontera es en sí otra fase, que es la superficie, la interfase, que tiene sus propias propiedades. ¿Okay? Así que vamos a cambiar esa fase que está en contacto y vamos a hacer que no sea una fase volumétrica de interfaces planas, sino ahora es una fase volumétrica, pero ahora es esférica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
Beta puede ser un líquido que está rodeando una burbuja de vapor. ¿Ok? O beta puede ser un vapor que está rodeando una gota de líquido. Y vamos a hacer una transformación a esa fase alfa. ¿Ok? Vamos a cambiarla vamos a trasladar el equilibrio a otra parte. ¿Cómo vamos a hacer eso? La cambiamos de tamaño. ¿Ok? Vamos a hacer que expanda su tamaño. Bien, entonces para esta situación vamos a usar un potencial termodinámico. Por ejemplo, un potencial termodinámico es la energía de Gibbs, que nos sirve cuando queremos monitorear cambios en temperatura y presión. Pero ahora vamos a usar la energía de Helmholtz, porque queremos monitorear cambios de temperatura y volumen. Ok, vean que aquí esta fase alfa, cambio de volumen, así que ¿qué potencial termodinámico incluye cambios en volumen y de temperatura? La energía de Helmholtz. Ok, aquí le llamamos F. Y F es un potencial termodinámico que depende de la temperatura, depende del volumen. Aquí vamos a ser muy claros en que depende del área y depende de de la cantidad de sustancia presente. Okay. Ahora vamos a escribir, no se espanten, van a salir derivadas parciales. Okay. Imágenes fuertes, pero simplemente nos están diciendo, esta serie, esta suma, nos está diciendo cómo cambia la energía de Helmholtz en función de las variables de las cuales depende. Ok. Son puras variaciones. Y estas variaciones tienen nombres que ya conocemos. Por ejemplo, la variación de la energía libre de Helmholtz con respecto a la temperatura. Le llamamos entropía. La variación de la energía de Helmholtz con respecto al volumen le llamamos presión. La variación de la energía de Helmholtz con respecto al área le llamamos tensión superficial. Y por último, la variación de la energía de Helmholtz con respecto al número de moles de una sustancia I le llamamos potencial químico de esa sustancia I. Así que esto se simplifica bastante escribiendo a la variación, la diferencial de la energía libre de Helmholtz, como esta serie de propiedades, ¿ok? Cada una asociada a un cambio. ¿De acuerdo? Esta es la expresión de la energía de Helmholtz. Cuando nos interesan cambios de temperatura, cambios de volumen, cambios de área y cambios de composición. Okay, usamos la energía de Helmholtz para escribir esta ecuación y vean que nos sirve porque nuestra burbuja o gota presentó un cambio de volumen y presentó un cambio de área, ¿no? Esa esfera que tenía un volumen inicial cambió de área también, ¿ok? Así que este potencial termodinámico nos sirve por ahora. Bueno, entonces vamos a ir simplificando, ¿no? El problema está resuelto aquí, ¿no? O sea, ¿cómo cambió la energía de Helmholtz para esta expansión? Pues con estas variaciones. ¿Okay? Ahí está resuelto. Pero ahora lo vamos a simplificar. Bien, tenemos nuestra gota o burbuja que expandimos dentro de una fase volumétrica más grande. Y tenemos la expresión de la energía de Helmholtz, ¿no? El potencial que nos sirve. Ahora vamos a simplificarlo. Una de las maneras más fáciles de simplificar es decir que esto está a temperatura constante. ¿Ok? Es una expansión isotérmica, ¿no? Esta gotita se expandió y no cambió la temperatura. Es una aproximación, por supuesto. Después, tenemos un solo componente.
¿Ok? Así que se elimina el término de variación de número de moles. ¿Ok? No hubo cambios en la concentración. Bien, al ser el potencial termodinámico de F, es una función de estado. Si queremos conocer la energía, cómo varió toda la energía del sistema, podemos sumar cómo cambia la energía de la fase F, de la fase alfa, perdón, y cómo cambia la energía de la fase beta. ¿Ok? Estos dos cambios de alfa y beta suman y es el cambio de toda la energía de Helmholtz del sistema. ¿Ok? Y en el equilibrio ya no hay variación, es igual a 0. Así que voy a ir desarrollando esto. Ahora, ustedes saben, ahora ya saben, ya está incorporado en su almacén de herramientas que no solo tenemos las fases alfa y beta, sino que tenemos la fase interfacial. Esta interfase es otra fase. Así que todo el sistema va a cambiar la energía de Helmholtz como la variación de la energía en la fase alfa, en la fase beta y también en la región interfacial, que en este curso le asignamos todas las propiedades termodinámicas a la superficie. Con lo que, vean, la diferencial de F de alfa es igual a que voy a tomar esta ecuación de arriba y la vamos a ir tomando para cada caso. Vean que no hay variación de temperatura, no hay variación del número de moles y para alfa no tomamos en cuenta la tensión superficial. Esa tensión superficial es de la región interfacial, por lo tanto tampoco se toma en cuenta para esa primera expresión. Así que el producto menos presión de alfa por diferencial de volumen de alfa es este término, ¿no? Cómo cambia la energía de Helmholtz para la fase alfa. Lo mismo para la fase beta, es el producto de la presión por cómo cambió el volumen de beta. Y por último, cómo cambia la energía de Helmholtz para la fase interfacial. Para la fase interfacial no hay volumen, ¿ok? No tiene volumen. Es isotérmica también y solo hay un componente o no hay cambios en la concentración, con lo que para la fase interfacial la energía de Helmholtz está en función de la tensión superficial y del cambio del área. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Ahora, vamos a seguir simplificándolo. El volumen de alfa y de beta están interconectados. Vean que si aumenta alfa, es a expensas del volumen de beta. ¿Okay? Si alfa aumenta, es porque beta está disminuyendo de volumen. Y al revés, si beta aumenta, es decir, esto quiere decir que alfa va a estar disminuyendo. ¿Ok? Entonces esas dos fases, las variaciones en su volumen son de signo contrario con respecto a la una de la otra. ¿Ok? Si cambia el volumen de beta es porque el de alfa está cambiando también en sentido contrario. Ahora voy a aprovechar esta situación para simplificar este término, ¿no? La variación del volumen la vamos a simplificar y la vamos a expresar solamente como esto. ¿Ven? Aquí factoricé el diferencial de volumen. Este negativo afectó a la presión de alfa. Es positivo ahora. Y tenemos entonces presión de alfa menos presión de beta por diferencial de volumen es igual. Vean este sigma paso de este otro lado para acá con signo negativo. Entonces, si ustedes quieren comprobar los signos, pero
debe ser presión de alfa menos presión de beta por diferencial de volumen es igual a sigma por diferencial de área. Vean que todos los términos son de energía. Este es un diferencial de energía. Presión por diferencial de volumen es un diferencial de energía también. Y sigma por diferencial de área es también un término energético. Ok, así que hasta aquí vamos, ¿no? Ya tenemos una ecuación mucho más pequeña que vamos a seguir manipulando. Así que nuestro experimento, expandir una burbuja o una gota, llegamos a que esa expansión es a expensas de las fases volumétricas en contacto. Así que vamos a ir despejando, ¿no? Despejo el diferencial de volumen, pasa para acá. Después, esta gota o esta burbuja, vamos a pensar que es una esfera. Así que nos exige la ecuación conocer diferencial de volumen y diferencial de área. Vamos a usar a la esfera para encontrar esos diferenciales. Así que volumen de la esfera, ustedes saben, es 4/3 de pi por r cúbica. Y el área de la esfera, pues es la derivada, ¿no? 4 pi por r cúbica. Digo, r cuadrada. Ese es el área de la esfera y el volumen. Nos exige que encontrar la diferencial. Ok, así que vamos a derivar esta primero con respecto a nuestra variable que es r. Y también el área derivarla con respecto a r. Para encontrar los diferenciales. Ok. Vean la diferencial de volumen. Esto es el área. Por diferenciar de nuestra variable r. ¿Okay? Y la diferencial del área es derivar esto. Y es 8pi por r, diferencial de r. Así que ya tengo las diferenciales de área y de volumen, si consideramos que esto es una esfera. Así que sustituimos ambas expresiones. Ok. Y hasta allí vamos. Obviamente esto se va a simplificar. Se va a ir este, se va a ir este, se va a ir este, se va a ir este. Bueno, se va a simplificar. Esto va a quedar como 1, 2. Vamos a verlo. Una vez que sustituyo en la ecuación de equilibrio mecánico, se sustituye y se simplifica y nos queda esta expresión que nos dice que la presión de alfa menos la presión de beta no es 0, es igual a algo. Ok, así que aquí, por ejemplo, la presión de alfa no es igual a la presión de beta. Ok, sino que hay una presión distinta en la fase interna, en la fase alfa, la fase curva, en la fase contenida. Es distinta la presión que hay aquí en alfa que la presión que hay en beta. Ok, pero están en equilibrio. Esto es consecuencia de que no son interfaces planas, sino que la curvatura provoca que haya una diferencia de presiones entre las fases en contacto. ¿Ok? Es decir, la presión de alfa va a ser igual a este término, 2 veces sigma, en R, más la presión en beta. Es decir, dentro de la burbuja o de la gota hay más presión. Tiene una mayor presión adentro que la que hay en la fase que le está envolviendo. Ok, es muy importante esa conclusión. La presión
dentro de la burbuja o de la gota, estamos demostrando que es mayor que la fase que la está envolviendo. Okay. Ahora, esta ecuación se llama de Young-Laplace. Okay, la encontraron estos dos científicos en Francia e Inglaterra, en distintos años, pero se les da el crédito a los dos, ¿no? Young-Laplace encontraron que no es la presión, no es la misma presión adentro que afuera. ¿Okay? Es la ecuación que nos define al equilibrio mecánico cuando tenemos una interfase curva. ¿Okay? Ahora, podemos recuperar el caso plano. Sí. Ok, si este término se hace cero, del lado derecho, si se hace cero, recuperamos una interfase plana. Ok, que es cuando R, si R es muy grande, se recupera la condición plana. Ok, así que, es decir, si tenemos una esfera con un radio infinitamente grande, eso quiere decir que la curvatura tiende a cero. Ok, así que si ustedes conocen a algún terraplanista, pues háganle saber la ecuación de Young-Laplace para que vea por qué a cierta distancia el horizonte parece recto. ¿Ok? Porque la curvatura tiende a cero porque el radio es muy grande. ¿Ok? ¿En cuándo importa esta diferencia de presiones? En los fenómenos que llamamos de capilaridad, cuando el radio es muy pequeño. ¿Ok? Si el radio es muy pequeño, ese término de presiones va a tener mayor peso, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden ver que si modificamos ya sea la tensión superficial, que ya sabemos cómo modificarla, con temperatura o con otro componente, podemos modificar la diferencia de presiones entre la fase interna y la fase externa. ¿Ok? O podemos modificar el radio, el sistema, de tal manera que también podemos cambiar esa diferencia de presiones. Bien, esta es la expresión más sencilla de la ecuación de Young-Laplace, porque es una esfera. ¿Okay? Pero ustedes pueden proponer que no sea una esfera, ¿okay? Que sea una curva generalizada. Eso lo vamos a ver en un momento. Bien, ahora vamos a conocer un método de tensión superficial, método de determinación de tensión superficial que usa la ecuación de Young-Laplace. Es decir, que detecta un método que detecta diferencias de presiones a partir de el radio. ¿Okay? Y podemos, si conocemos la diferencia de presión en el interior, un delta P, podemos conocer la tensión superficial. Ese método se llama el método de gota pendiente, ¿okay? El cual básicamente está aquí montado, ¿no? Ustedes ven del lado izquierdo el tensiómetro en sí. Estas dos corazas grises son el tensiómetro. ¿Ok? Donde del lado izquierdo ven este círculo azul, es una fuente de luz que está dirigida a una celda de vidrio que contiene a la muestra de líquido que queremos conocer la tensión superficial. Y todo lo está captando una cámara, ¿no? Esta cámara está dirigida al centro y vean que la cámara manda la imagen a la computadora y está aquí formándose, en este caso es una gota. Ok, vean, entonces hay una curvatura, hay una presión
dentro de la gota y afuera de ella. ¿Ok? Bueno, hay bastante que decir de este método. El perfil de la burbuja es captado por una cámara de video y las dimensiones, es decir, el radio y los ángulos, son analizadas mediante la ecuación de Young-Laplace, ¿no? Una manera de escribir la ecuación de Young-Laplace a partir del radio y los ángulos que forma esta gota. ¿Ok? Los datos que ustedes tendrían son que conocen dónde está montada, las dimensiones de dónde está montada la burbuja, es decir, ese R lo conocen. Ok, así que bueno, aquí tienen el control de temperatura. Esta mesa es antivibraciones, es decir, si ustedes golpean la mesa sin tener activada la mesa antivibración, ustedes verán cómo tiembla la gota y se cae, ¿no? Así que esta mesa crea una antivibración, tiene pistones de cada lado que detectan las vibraciones y crean una contravibración. ¿Ok? Y se ilumina, ¿no? El control. Se ilumina cuando hay demasiadas vibraciones, se ilumina un control que está aquí atrás de la computadora. Ustedes pueden automatizar la inyección. Esta manguera es para el control automático, para que a partir de la aguja, de la jeringa, entre la muestra. ¿Ok? Aquí se ve más cerca, aquí tenemos la jeringa. Y de este lado, vean, aquí está la muestra, el líquido que queremos determinar la tensión superficial. El líquido está aquí montado. Y aquí, en este caso, la jeringa está formando una burbuja de aire. ¿Okay? En este método pueden formar burbujas o gotas, es decir, crear una superficie curva. También podrían crear una curvatura con otro líquido, es decir, formar una superficie líquido-líquido, y allí podrían calcular tensiones interfaciales. Así que el software está captando estas imágenes de la burbuja, conoce el ancho, el R de esta aguja, y en tiempo real está calculando la tensión superficial. Lo hace con un método numérico, ajustando el ángulo que hay aquí, ¿okay? Y calcula un parámetro que se llama de Bond, que está relacionando perfiles, ¿no? Lo que está haciendo el software es que está calculando como perfiles hipotéticos, ¿ok? Con distintos factores de forma, y los quiere ajustar a lo que está viendo, ¿ok? Obviamente al software sí le salen, ¿no? Los parámetros de forma, pero entre más distinto sea el parámetro de forma, quiere decir que está más alejada la tensión superficial. Entonces el método numérico está haciendo iteraciones para que pueda dibujar este contorno como lo ve en la imagen. Cuando dice, ya tengo el contorno, nos dice cuál es la tensión superficial de ese parámetro de forma. ¿Ok? Es una manera de escribir esa ecuación. Profe, Sí. ¿por qué la R, o sea, por qué se toma el valor de la R de la base, bueno, de la basecita de donde sale el líquido? O sea, el tamaño de la gota es como el doble de por donde sale o algo así. Ok. Es que sí son, como todavía no conocemos la ecuación generalizada de Young-Laplace, solo conocemos una. Aquí solo hay una dimensión, ¿no? Esta R. Pero en la ecuación generalizada tenemos dos radios, y justamente ese segundo radio es el radio de la gota. Ok, entonces el software sí conoce o está estimando el radio de la gota, o de la burbuja. Ok, pero para ello también necesita conocer
de dónde está partiendo, ¿no? O sea, como que el parámetro de forma que está formando tiene que coincidir primero con este R del capilar y después con el R de la gota. Ok. Gracias. Bien. Voy a entonces pasar a la ecuación generalizada. Bien, aquí lo que hicimos fue, aquí venme el PDF, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien, lo que hicimos fue expander una esfera, ¿no? Pero no siempre sucede que nuestra curvatura se expanda sobre una esfera. Así que podemos expresar este cambio en una curvatura generalizada. ¿Ok? En una esfera tenemos solamente un radio, pero en una curvatura generalizada tenemos dos radios, que es lo que muestra este diagrama. Vean, imagínenselo como un cono de helado, más o menos, en el cual estamos expandiéndolo, ¿no? Hacia arriba, este diferencial de z, quiere decir que estamos expandiendo esa curvatura hacia afuera, ¿no? Entonces, de nuestra longitud original, que es este lado, esto que dice X, Y y Z, la expandimos en la dirección Z, así que aumentó en X de X. Ven, este extremo es más grande y también es más grande este lado de Y. Ok, expandimos la curvatura hacia afuera y cambiamos las dimensiones. ¿Cuánto? Un diferencial de X y un diferencial de Y. Ok, así que el primer radio que necesitamos es donde está creciendo Z. Ok, este radio, por ejemplo, tenía este valor al inicio y después crecimos ese radio hasta diferencial de Z. Es decir, el radio final es R1 más diferencial de Z. Este R2 está relacionado con el radio en la otra dirección. Ok, así que lo vamos a relacionar en un momento. Estos dos radios nos van a servir para generalizar la ecuación de Young-Laplace a cualquier curvatura. Bien, vean. ¿Cómo cambió el área de nuestro sistema? Bueno, teníamos un área inicial, que es el producto X por Y, simplificado. El producto X por Y nos daba el área inicial de esta sección. Y el área final es lo que creció. X más de X en una dirección y Y más de Y en otra dirección. Ese es el área final, la que está de este lado derecho. Ok, ustedes pueden desarrollar estos productos y hacer notar que cuando ustedes multiplican diferenciales por diferenciales, pues les queda un producto despreciable, ¿no? Algo muy, muy pequeño. Así que nos quedamos con X diferencial de Y más Y diferencial de X. Esto es lo que cambió el área. Ok. Ahora, recuerdan que teníamos nuestro término sigma por diferencial de área, que es lo que definimos como el trabajo de superficie. Ok, así que para obtener el trabajo de superficie multiplicamos tensión de superficie por lo que está cambiando el área. Ok. Ahora, por triángulos semejantes, es decir, comparando el triángulo original con el segundo triángulo, ustedes pueden encontrar estas relaciones entre X y los radios, ¿no? R1 está relacionado con X y R2 está relacionado con cómo cambia Y. Ok, así que
Ustedes, por propiedades de los triángulos, pueden encontrar que se cumplen estas relaciones. Lo que nos interesa son esta relación de X y de Y. Es decir, cómo cambia de X con respecto a Z en relación al radio original y cómo cambia Y con respecto al radio que está afectado por Y. Okay, así que sustituyo de X y de Y en la expresión del trabajo de superficie. Y entonces es sigma más O por X por estos diferenciales más Y por estos diferenciales. Ok, así que este es el trabajo de superficie. Ahora el trabajo volumétrico, que ustedes ya conocen, es el presión por volumen. Ok, aquí tenemos un cambio de presión por el volumen. ¿El volumen cómo cambió? Pues X por Y por diferencial de Z. Ahora vamos a igualar estos dos trabajos. El trabajo que hicimos en la superficie al expandir y el trabajo que se hizo en todo el volumen, que está dado por delta P X Y diferencial de Z. Vamos a igualar esos dos trabajos. Ok. Y se va a ir simplificando. Ok. Cuando igualamos los dos trabajos de superficie y de volumen, el trabajo de superficie lo podemos simplificar de esta manera. Sacamos las dimensiones XY diferencial de Z, lo sacamos del paréntesis y del otro lado queda igual, ¿no? El trabajo volumétrico. Y vean que se cancelan XY diferencial de Z y nos queda una expresión que relaciona el cambio de presión por haber hecho esa expansión, que es lo que necesitamos con lo que se queden ustedes, es el cambio de presiones es igual a la tensión superficial por la suma de estos dos cocientes. Uno en R1 es el cambio en un radio y uno en R2 que es el radio característico en otra dirección. Así tenemos dos radios para nuestra curvatura generalizada. Cada uno de estos radios se llaman radios característicos. Dependiendo de la curvatura que ustedes tengan, que estén estudiando, van a tener distintos radios. Vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? Para ver de qué se trata esto. Pero en sí, la ecuación de Young generalizada se aplica a cualquier curvatura, ya no a solo una esfera. Así que ustedes pueden expandir, como vimos aquí, un cono. Pueden expandir también un cilindro, una hipérbole. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el chiste? Saber cuál es R1 y R2, qué dimensiones caracterizan a esa curvatura. Vamos a ver ejemplos. Ok, aquí está nuestra ecuación de Young-Laplace generalizada. Para una esfera, en cualquier dirección se tiene el mismo radio. Ok, así que R1 es igual a R2 y es igual a R, al radio de la esfera. No hay otro radio que nos caracterice esta curvatura. Ok, son el mismo radio. Así que, por ejemplo, delta P para una esfera es igual a sigma por 1 entre un radio 1 más 1 entre el mismo radio, es R1 también, que son igual al radio de la esfera. Vean que recuperamos la ecuación de Young-Laplace para una esfera. Ahora vamos a otra superficie con curvatura, como puede ser un cilindro. Tenemos el radio del círculo, que es en la base del cilindro. Ese es claramente un radio característico. Pero el otro radio del cilindro, vean que es recto. ¿Ok? Aquí decimos que el radio
solamente tenemos un radio característico, porque el otro no es curvo. La otra dimensión es una línea recta, por lo tanto no es un radio de curvatura. ¿Ok? Como habíamos dicho, en la condición plana, la curvatura se pierde. ¿Ok? Entonces, en este caso, para el cilindro, el delta P, el cambio de presión debido a una expansión en el radio va a ser igual a sigma por 1 entre el radio de la esfera más 1 entre infinito, porque el otro radio es una recta, no es una curva. Entonces, para un cilindro, la ecuación del delta P es sigma entre R. ¿Ok? Ahora, uno más complicado es un hiperboloide. Por ejemplo, si han ido al Museo Sumaya, la estructura externa es un hiperboloide. Ok, aquí tenemos un radio característico, el que nos define las dimensiones internas del hiperboloide, pero viene otro radio en sentido contrario, que es el que define la cintura, ¿no?, del hiperboloide. Estos dos radios, al estar en sentido contrario, se cancelan. Ok, y entonces tenemos que no hay diferencial de presión. Es decir, en un hiperboloide no hay diferencia de presión adentro que afuera. Es la misma presión. Ok. Entonces, vean, en una esfera que sí tiene radios característicos y en un cilindro que por lo menos tiene un radio característico, el delta P, hay un delta P porque hay una curvatura. Ok. Pero en el hiperboloide sí tenemos curvatura. Hay dos radios característicos, pero no hay delta P porque se cancelan. Entonces, aquí decimos que delta P implica curvatura, pero curvatura no implica que haya una diferencia de presiones. Ok, entonces en una esfera, en una burbuja o en una gota, sí hay una mayor presión adentro que afuera. En este caso puede ser una micela cilíndrica, donde sí habría una diferencia de presiones entre afuera y adentro. Pero en un hiperboloide sí hay curvatura, pero no hay diferencia de presión. Okay. Por ejemplo, este hiperboloide nos explica que no haya delta P. Pueden ustedes jugar con formar pompas de jabón, es decir, con una disolución de jabón y con un alambre envuelto con estambre. Pueden jugar a hacer estructuras de jabón donde el delta P es 0. ¿Okay? Pueden formar hiperboloides con jabón o estructuras más complicadas cuya característica es que de un lado y otro de la película de jabón que están formando no hay diferencia de presión, ¿no? Por eso se mantienen, no se revientan. En cambio, en una esfera, por ejemplo, si ustedes van y se sirven un vaso de refresco o bebida carbonatada de su preferencia, ustedes observan cómo van ascendiendo, ¿no?, las burbujas de CO2 hacia arriba. Y si ustedes observan con atención, verán que al inicio, al inicio del vaso, cercano a la base del vaso, las burbujas son pequeñas y conforme aumenta o se van ascendiendo hacia el vaso, hacia el final del vaso, van aumentando de tamaño. ¿Ok? Porque está aumentando la presión dentro de la burbuja hasta que se revienta. Bien, entonces, conclusiones. Llévense de conclusiones que hay una ecuación de Young-Laplace para cualquier superficie
solamente tienen que definir cuáles son los radios que caracterizan a esa curvatura. Okay. Para la esfera es 2 sigma entre R, para el cilindro es sigma entre R, y para algo que tenga radios en sentido contrario, como un hiperboloide, no hay diferencias de presiones. Okay. Así que, vean, tenemos dos casos donde no hay delta P. Cuando todo es plano, si todas estas formas fueran planas, no habría delta P. Pero como sí hay delta P, implica que hay una curvatura. ¿Okay? En el caso del hiperboloide hay una curvatura, pero como están en sentido contrario, no hay delta P. Bien, por ejemplo aquí, vean de este lado izquierdo tenemos interfaces líquido-gas o gas con líquido. Vean que aquí tenemos curvatura en ambos casos, del lado izquierdo. Así que aquí es una casi esfera, ¿no? En ambos casos, una burbuja y una gota, con lo que aquí sí hay diferencia de presión. O sea, aquí adentro hay más presión que acá afuera. ¿Okay? Con lo que puede que estas estructuras terminen reventándose, ¿no? Como vemos en nuestros vasos de bebidas carbonatadas, terminan por reventarse porque hay mayor presión aquí adentro, ¿no? Acabamos de demostrar eso. Ahora, por ejemplo, si ustedes hacen un experimento donde tienen, por ejemplo, 2 popotes o 2 capilares y los separan y ven la estructura que se forma, por ejemplo, si hacen esto con un jabón o una disolución jabonosa, van a observar esta estructura, ¿ok? Donde tenemos un radio característico interno y un radio característico externo. ¿Ok? Vean que están relacionados y están en sentido contrario. Profe, Sí. ¿por qué ese como círculo, bueno, o sea, donde está R2, Sí. ¿por qué está como más cerrado en vez de seguir como la curvatura del, o sea, como la curvatura más amplia? Ah, ok. Digamos que este es el radio que es como tangente al punto. Ven aquí donde se tocan. Es tangente Ok. al interno. Si hacemos otro círculo más grande, ya no coincidiría. O sea, si hago otro radio que toque, por ejemplo, aquí, Ujú, esa ya es otra esfera muchísimo más grande. ujú. En cambio, como que la tangente que toca en este punto y es de este radio, genera una esfera tangente a este punto Ok, de contacto. ok. ¿Ok? Si ven, por ejemplo, acá abajo, este radio, si creamos una esfera aquí, el radio va a ser muchísimo más grande. Ujú. ¿Ok? O sea, esta parte es bastante, digamos, necesita varias repasadas de estarlo entendiendo. Esta parte es el estudio de la curvatura es un campo aparte de matemáticas, ¿no? Hay estudios donde nos quieren explicar cómo es la curvatura, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Pero podemos decir o visualizar lo que este punto de contacto es el que nos dice dónde es el otro radio de curvatura. Ok. Pero sí podría reducirse a que hay que sacar como el radio del círculo, o sea, como tangente Sí, al... exactamente. Ok. Exactamente. Vamos a ver más ejemplos, ¿no? Porque si no, a la primera no es tan fácil. Pero Pues vean, sí. entonces, si ustedes forman esto en un popote, por ejemplo, y se adhiere, forman una película líquida, no se va a reventar de inmediato. Se revienta porque se seca, se acaba el líquido, no porque la presión atmosférica lo reviente. ¿Ok? Entonces, adentro y afuera va a haber la misma presión en esta estructura. ¿Ok?
se va a reventar si lo tocan con algo seco, por ejemplo. Si hacen pasar un cuchillo mojado en la misma disolución, se va a mantener la estructura. ¿Okay? Bueno, esta es otra manera de ver la ecuación generalizada. Vean, aquí tenemos dos radios. Vean, aquí tenemos un radio acá arriba, este R1. ¿Ok? Y tenemos otro radio, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un balón de fútbol, soccer, o fútbol asociación, pues es una esfera. Tiene solo un radio característico. Pero un balón de fútbol americano, un ovoide, tiene dos radios característicos. ¿Ok? Allí, si quieren visualizar un poco mejor cómo son esos dos radios, vayan a ver un balón de fútbol americano o de hockey también tiene, no de hockey, no, de rugby. De rugby tiene dos radios característicos, no son esferas. ¿Ok? Y bueno, por último, otro método que aprovecha la ecuación de Young-Laplace es la presión máxima de burbuja. Así se llama el método de presión máxima de burbuja, donde en un capilar de radio conocido alimentamos un gas a una disolución y ese gas pues tiene cierta presión, ¿no? Entonces en el extremo del capilar se forman burbujas, ¿no?, del gas. Con lo que, vean, es lo que les digo, esta esfera, vean este radio, es un radio característico, pero no es el mismo radio del capilar. ¿Ok? Entonces, cuando estamos iniciando la formación de la burbuja, este inicio corresponde a una esfera más grande que lo que es el capilar. ¿Ok? Conforme aumenta, vamos ingresando más gas a esta cosa, el radio se va pareciendo más al radio del capilar. ¿Ok? Va disminuyendo ese radio, pero aumenta lo que observamos de la burbuja, hasta que el radio de la burbuja coincide con el radio del capilar que teníamos. ¿Ok? Si se sigue expandiendo la burbuja, ya el radio ya no es el mismo otra vez. ¿Ok? Aquí vuelve a ser más grande, corresponde a una burbuja más grande de un radio mayor del capilar que estamos inyectando el gas. Hasta que, bueno, puede que llegue a esta dimensión y se reviente, ¿no? Este radio es ya mucho más grande que el capilar. Entonces, en esta parte C, en la imagen C, tenemos igualdad de radio entre la burbuja que estamos creando y el radio del capilar. ¿Ok? Entonces, en este punto C, conocemos las dimensiones de la burbuja. ¿Ok? De esta esfera que estamos formando aquí. Cuando es igual que el radio del capilar, podemos conocer de qué tamaño es esa burbuja. Solo allí. ¿Ok? En los otros casos es una esfera más grande, solo vemos un arco de la burbuja, que sería una burbuja mucho más grande. Esto es teórico, obviamente. Entonces, lo que está midiendo el aparato es la presión. Entonces está detectando la presión al final del capilar con un transductor de presión, es decir, una señal eléctrica, y la convierte, ¿no? Entonces, en el punto A, donde tenemos esta pequeña, lo único que vemos en el capilar es esto que está sobresaliendo y está a cierta presión, a una presión A. Aumentamos la presión y se va asomando más la burbuja. ¿Ok? Hasta un máximo, el punto C es un máximo de presión, que es cuando corresponde la misma dimensión del radio del capilar
con el radio de la burbuja. Ok, ahí es el máximo de presión. Y después la burbuja ya no sostiene, ¿no? Ya se revienta, ya escapa. Ok, así que usamos la ecuación de Young-Laplace con una corrección por la columna volumétrica o la columna de líquido. ¿Ok? Esta altura del líquido está corregida por la densidad por G por H. ¿Ok? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la densidad de nuestro líquido problema, conocemos la G, la aceleración de la gravedad, y conocemos H, ¿no? La altura del capilar. Así que la única incógnita es sigma. ¿Ok? En todos los dos momentos, tanto izquierda como derecha, no conocemos las dimensiones de la burbuja, solamente cuando es del mismo tamaño del capilar, que coincide con el máximo de presión que detecta. Entonces, allí con esa presión, ya tenemos ese dato, ya tenemos el del capilar, y solo resta despejar la tensión superficial. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a seguir hablando de curvatura en próxima sesión.